Hola, Dios te bendiga. Qué gusto verte nuevamente en este miércoles. Estamos muy felices porque Dios ha sido bueno y ha estado obrando en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Esta serie de enseñanzas ha sido de mucha edificación y de mucha bendición para nuestra vida, y espero de verdad que también lo esté siendo para la tuya. El estado del corazón en el creyente es el título. Y nuestro tema hoy, el tema número 5, lleva por título El corazón agradecido. Y quiero usar el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que a la letra dice así: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo. Esto nos habla de un corazón agradecido. Un corazón agradecido es aquel que reconoce las bondades de Dios. Ese corazón agradecido es muy estimado a los ojos de Dios. Cuando tenemos nosotros un corazón agradecido, esto entra en una dimensión muy profunda en nuestra relación con Dios, por la simple y sencilla razón que el corazón agradecido reconoce la soberanía de Dios. ¿A qué me refiero? Que Dios es soberano y Él es el dueño de su creación y de sus criaturas. Que no hay a quien Dios no le pide opinión a nadie para hacer lo que hace. Dios no le pide consejo a nadie para hacer lo que hace. Dios hace conforme su plan y su propósito como Él quiera. El corazón agradecido ha entendido que Dios tiene el control completo y total de las cosas. Por eso es un corazón agradecido. En otras palabras, el creyente que tiene este tipo de corazón es agradecido, pues entiende que cualquier cosa que suceda, sabe que Dios tiene su vida en sus manos. Ahora, desgraciadamente no todos los creyentes entran a esta dimensión. Es triste. Hoy, a través de la enseñanza, quiero que veamos un corazón agradecido, cómo desarrollamos un corazón agradecido y cómo permanezco con ese mismo corazón. Estos versos nos hablan de una dimensión profunda del conocimiento de Dios. Miren, la Biblia dice, Segunda de Crónicas 5:13, de la siguiente manera: cuando sonaban las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban su voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube. La casa de Jehová. La Escritura nos está diciendo que estas personas de este versículo estaban haciendo algo muy importante en ese lugar. Se habían reunido para glorificar a Dios y para darle gracias. Cuando el pueblo hace esto de dar gloria a Dios y se reúne con acciones de gracias, ocurre algo. La presencia de Dios desciende. Nos equivocamos cuando pensamos que vamos a la casa de Dios por un milagro, o que vamos a la casa de Dios para recibir algo. No. A la casa de Dios tenemos que ir a glorificarle y a darle gracias. Y siempre que tenemos esa actitud, la presencia de Dios desciende, como estamos viendo en este verso. Recordemos, Dios está en todas partes, pero no en todas partes se manifiesta. A esa dimensión es la que entra un corazón agradecido. Ahora, David era un hombre con un corazón profundamente agradecido para con Dios. A diferencia del tabernáculo de Moisés, que estaba compuesto de un lugar santo y un lugar santísimo, David había hecho el tabernáculo, así llamado el tabernáculo de David, que era una carpa. Ahora,
con el arca del pacto. Era una carpa que tenía el arca del pacto, donde podía entrar todo el mundo. En el tabernáculo de Moisés solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez por año para adorar. Pero David hizo algo adelantado a su época. Hizo un ministerio de alabanza y de adoración que estaba 24 horas los 7 días a la semana. Muchos de los salmos expresan este mismo sentir. Según el Salmo 100, versículo 1, miren lo que dice. Cantad alegres a Dios, eso lo hacían ellos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así que con estos versículos aprendemos que la acción de gracias era parte del corazón de David, de su deseo de que Dios fuera adorado. David era un hombre que era profundamente agradecido de Dios. Y al pasar casi 600 años, miren lo que pasó. Este verso nos habla de la restauración de las murallas de Jericó, y donde hubo una gran fiesta. Era una gran fiesta de alabanza, pero su elemento importantísimo era la acción de gracias. El libro de Nehemías nos lo dice de la siguiente manera: porque desde el tiempo de David y Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Habían pasado los años, pero eso se había quedado. Así que algo importante para que nosotros podamos llegar a esa dimensión de relación con Dios es que tenemos que tener siempre un corazón adorador, un corazón que siempre reconozca y adore a Dios, pero también el otro punto, que dé gracias, dé gracias. Podemos ver otro ejemplo en Daniel, que era un hombre profundamente agradecido con Dios a pesar de la situación en que se encontraba. Él había entendido que Dios era soberano y que todo lo que pasara en su vida Dios tenía el control. Y Daniel en el capítulo 2, versículo 23, mire lo que dice. Daniel está orando y dice de la siguiente manera: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. A ti, oh Dios de mis padres, doy gracias y alabo. ¿Se dan cuenta cómo estas dos acciones van juntas y tomadas de la mano? Acción de gracias y alabanza. Acción de gracias y adoración. Por eso siempre que nos presentemos delante de Dios, antes de cualquier cosa, mi amado hermano, antes de pedir por la necesidad apremiante que tú puedas tener, aprendamos estos dos principios: alabanza y acción de gracias. No importan las circunstancias que tú estés pasando, alaba y da gracias a Dios. Un agradecimiento. En este caso Daniel estaba hablando o agradeciendo de los favores recibidos. Y escúcheme, un creyente con este corazón está continuamente con un profundo agradecimiento, pues no hay nada que él no entienda que ha recibido de Dios. Pero desgraciadamente no todos los seres humanos son agradecidos. El libro de Romanos, en su primer capítulo, a partir del versículo 18, nos habla de la degradación del hombre. Y una de las cosas es que Dios se había manifestado su gloria y su poder para que todos le conocieran. La revelación general en teología se le llama, donde Dios se revela a través de la naturaleza, a través de su creación. Y Dios había mostrado su creación para que el hombre le conociera, le alabara, pero sencillamente el hombre no lo hizo. El hombre siguió en su injusticia. Dice el capítulo 1, versículo 20 de Romanos:
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y el verso 21 nos dice de la siguiente manera: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. La causa de que no agradecieron a Dios ni adoraron a Dios, usted puede seguir leyendo el capítulo 1 de Romanos, y se da cuenta que el hombre se envaneció en su razonamiento, su corazón se hizo necio, su corazón se entenebreció, porque no dieron alabanza a Dios, porque no adoraron a Dios. Y si seguimos, usted se dará cuenta que el hombre, por no glorificar a Dios, cayó en otro pecado, en el pecado de la idolatría. Empezó a hacer de los leños, de las piedras, empezó a adorar al sol, a la luna, etcétera, etcétera. Y si usted sigue leyendo, cayeron en inmundicia, en concupiscencia de sus corazones, por no alabar a Dios, por no bendecir a Dios. La versión de palabra de Dios para todos, en Romanos 1:26 nos dice así: por eso Dios lo dejó seguir en sus pasiones vergonzosas. Sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural, y empezaron a tener relaciones con otras mujeres, relaciones sexuales con otras mujeres. O sea, no solamente cayeron en idolatría, sino empezaron a caer ahora en una degradación completa, y todo esto por no dar gracias a Dios. Por eso es que Pablo nos da en el Nuevo Testamento una gran enseñanza respecto a la acción de gracias. Segunda de Tesalonicenses 1:3, doy gracias a Dios, dice Pablo. Pablo era un hombre profundamente agradecido con Dios, y dice segunda de Timoteo 1:3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo conocía la dimensión de poder dar gracias a Dios, y de poder hablar a Dios de los creyentes. Pablo sabía que cuando él daba gracias, algo pasaba dentro de su ser. Y él encontraba en esta práctica de la gratitud una fortaleza muy grande para enfrentarse a cualquier situación. Por eso cuando tenía alguna situación, no perdía el control de sí. Tenía una fortaleza originada por la acción de gracias. Ejemplo, él estaba en la cárcel de Filipos. Según Hechos 16:23, mire la fortaleza que Pablo desarrolló por la acción de gracias. Después de haberlos azotado mucho, dice la Biblia, en el 16:23 de Hechos, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Para qué? Para que no escaparan. Pero Pablo y Silas no se quejaron. Pablo y Silas no empezaron a maldecir lo que estaban haciendo. No empezaron a hablar de Dios o en contra de Dios. No llenaron su corazón de amargura, sino que mire, dice el verso 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Y esta palabra himno se refiere a un canto de acción de gracias. O sea, Pablo no perdió el tiempo en estarse quejando, sino él empezó a adorar, a dar gracias, y algo ocurrió. Pablo se puso a dar gracias en una condición bien adversa. Estaban en calabozo de más adentro con sus pies en el cepo, y en lugar de quejarse, y en lugar de maldecir, y en lugar de deprimirse, en lugar de amargarse, él empezó a dar gracias. En una situación adversa, Pablo dio gracias. Y esta es la dimensión en la que muy pocos cristianos conocen: dar gracias en medio de la adversidad. Estamos viviendo en tiempos terribles, donde la adversidad cada día se asoma a nuestra vida espiritual, económica, familiar. Pero aprendamos esta dimensión, amados hermanos, a entrar
en esta dimensión de la acción de gracias. Probablemente estés viviendo una situación adversa en tu vida, una situación terrible en tu vida en este momento que estás escuchando este mensaje. Yo te digo, hermano, no permitas que tu corazón se llene de amargura, se llene de ira, se llene de contienda. Da gracias a Dios. Esta es la dimensión en la que Pablo entró en medio de la peor adversidad. Él dio gracias. Y eso nos lo sigue mostrando. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sed agradecidos, entra en una dimensión con Dios. Aunque tú no entiendas lo que está pasando, da gracias a Dios, amado hermano. Da gracias a Dios. Efesios 5:20, mire lo que nos dice, dando siempre gracias a Dios por todo. Y dando gracias por Dios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiende esa dimensión, hermano? Dar gracias a Dios por todo, por todo. Y esta palabra por todo, escuche, significa por encima de todo, más allá de cualquier situación. Por causa de o en lugar de quejarme, yo adoro a Dios, doy gracias a Dios por todo, por los momentos difíciles como por los momentos fáciles, por los momentos de adversidad como los momentos de alegría, los momentos de fortaleza como los momentos de angustia. La versión Dios habla hoy de Efesios 5:20 nos dice de la siguiente manera: den siempre gracias a Dios el Padre por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu situación? Yo no lo sé, hermano. Da gracias a Dios. Esta es una dimensión que casi ningún cristiano conoce. Dar gracias por todo. Da gracias por todo, por la situación. Probablemente te corrieron del trabajo, probablemente se te acabó la provisión, probablemente tengas una noticia grave, probablemente te diagnosticaron una enfermedad, probablemente te dijeron acerca del COVID. Yo no lo sé. Da gracias a Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo. Habla en cualquier lugar, donde quiera que te encuentres, sea que estés enfermo, que estés sano, sea que estés en escasez o estés en abundancia, no importa que estés en prueba o que estés en un tiempo de relajación, no importa. El término griego se refiere a un estado de tiempo, lugar. Un corazón agradecido está demostrando el entendimiento de que nada sucede si Dios no lo permite, y si lo permite es porque Dios tiene propósitos. Y cuando nosotros entendemos esto, damos gracias a Dios. Por eso pedimos a Dios que nos dé el entendimiento en esta palabra y nos conceda a ti y a mí, amado hermano, desarrollar un corazón agradecido. Podemos mantenernos en ese corazón agradecido. Aprendamos a dar gracias en medio de la adversidad. Aprendamos a dar gracias por cualquier situación adversa. Aprendamos a dar gracias en todo. Y un corazón agradecido es muy agradable a los ojos de Dios. Amado hermano, demos gracias. Estas dos acciones van juntas: alabanza y acción de gracias. Dejo esta palabra en tu corazón, orando que pueda hacerse una realidad en tu vida, que pueda fortalecer tu vida. Y no sé cuál sea la situación que estés pasando, pero que la palabra de Dios sea un bálsamo para tu corazón. Padre, te doy gracias porque nos permites escuchar el mensaje y aprender estas dos acciones: alabanza y acción de gracias. Ayúdanos a entrar a la dimensión de dar gracias en todo, conociendo y reconociendo que tú eres soberano y que tú haces como quieras, y que nosotros estamos confiados en eso que tú estás haciendo.
Pongo en tus manos la vida de tu pueblo que está escuchando este mensaje y los muchos que lo escucharán. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano.